Bueno, continuamos con la pregunta 8 en esta pues, oportunidad que tenemos para poder brindar esta explicación de la práctica de examen de la convocatoria. Tenemos que la función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Y por qué así? Porque es una recta. Una recta inclinada tanto a la derecha como a la izquierda, pero que sea inclinada, siempre va a ser inyectiva y siempre va a ser sobreyectiva. Por lo tanto, es decir, siempre va a ser biyectiva. Y si es biyectiva, recordemos que tiene función inversa, perdón. Por otro lado, ¿verdad? Aquí también podemos señalar que esta es verdadera, que tiene inyectividad, ya la dijimos aquí, ¿ok? Una X solo va a agarrar una Y, pero la que es falsa en esta ocasión sería la 1. ¿Y por qué es falsa? Porque habla del par ordenado que se ubica en el eje de las Y, el 0, menos 5. ¿Y por qué sabemos que es el eje de las Y? Porque el 0 está en el X. En realidad, para que fuera verdadera la opción, tendríamos que haber puesto menos 5,0. Este sí es parte de la función, el menos 5,0. Pero no está, ¿verdad? Está el 0, menos 5, por lo tanto esa sería falsa. ¿Cuál sería la opción correcta? Sería la opción 2 y la opción 3. Muy bien, continuamos. Ya en este caso nos toca encontrar el punto, dice el punto de intersección en el eje de las X de f a la menos 1, es decir, de la función inversa. Por descarte, yo no puedo decir que un par ordenado punto de intersección en el eje de las X va a tener el 0 de primero. Entonces, esto se quita. Esta no es. Las únicas opciones posibles es 4 quintos y menos 4. Pero para que usted se asegure, hay un método muy sencillo y práctico que es poner en la X el valor que tenemos en el par ordenado de la X, en este caso 4 quintos. Entonces ponemos 4 quintos más 4 dividido entre 5. Llamamos a la calculadora y decimos 4 quintos más 4 entre 5. Nos da 24 sobre 25. ¿Y qué tenía que darnos? Supuestamente nos tendría que haber dado 0. Como no nos dio 0, no nos sirve. Entonces vamos a ver con menos 4. Entonces ponemos menos 4 más 4 entre 5. Menos 4 más 4 es 0 y 0 entre 5 es 0. Entonces aquí tenemos la opción correcta. Esto se llamaría, por así decirlo, probando, ¿verdad? Igual, observen la misma pregunta en el eje de las X. En el eje de las X, función inversa. Y sí, bueno, lastimosamente la puse dos veces aquí, ¿verdad? Es la misma pregunta. Vamos a tener que vigilar más esa parte. Ok, vámonos a la pregunta 11. La pregunta 11 dice, ¿en cuál intervalo la función tiene inversa? Ok, toda la función es toda esta curva. Si tomáramos en cuenta a toda la función, no tendríamos función inversa porque no sería inyectiva. Pero si partimos a la función exactamente por el eje Y, entonces tendríamos dos funciones que son inversas, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces, ¿cómo podríamos decir que vamos a tener una función inversa? Podríamos decir que es desde menos infinito al cero abierto, o podríamos decir que es de cero a más infinito. Porque el intervalo se parte en el eje de las X. Ahí es donde se parte el intervalo. Entonces, la opción correcta sería cero a más infinito. Ahora, ¿podemos cerrarlo? Sí,
¿Qué significa cerrarlo? ¿Que tomemos en cuenta el cero? Claro que podemos tomar en cuenta el cero, ¿verdad? Pero después de ahí, en el otro intervalo no lo podríamos tomar en cuenta el que va hacia menos infinito. O podemos tomarlo en cuenta el que va a menos infinito, pero no podríamos tomarlo en cuenta donde va a más infinito. Entonces, bueno, en este caso, la opción correcta es que de cero a más infinito tendríamos una función inversa. De cero a más infinito. ¿Por qué de menos 2 a más infinito no? Porque el menos 2 estaría tomando toda esta parte, que también es imágenes de estas otras preimágenes, por lo tanto, se tiene que partir exactamente en el eje de las y para tener función inversa. Por la mayoría es lo mismo, o sea, es partir a la función a la mitad exactamente en el eje de la y. Entonces, ¿en cuál intervalo tenemos una función inversa? Bueno, podemos hablar de menos infinito a menos 2. No, porque ni siquiera hay función. Aquí en esta parte no hay función, no hay puntos para decir que hay una función inversa. Dice de menos 2 a cero, ¿ok? De menos 2 a cero, ahí es donde tenemos la función, porque sería esta partecita de aquí. Y de menos 2 a 2, no, ahí ya no, porque ya ahí tomaríamos en cuenta las dos partes. Entonces, como tomamos en cuenta las dos partes, por ejemplo, observen que el menos uno y el uno tienen la misma imagen, que sería el cero. El 2 y el menos 2 tienen la misma imagen, que sería el menos 2. Entonces no serviría, no sería inyectiva. Pero si partimos a la función exactamente aquí en el puro centro, sí sería una función inversa. Y entonces, para partirla al centro, sería de menos 2 a cero, de menos 2 a cero. En la número 13, segundito. En la número 13 hablamos de en qué intervalo tenemos una función inversa. Bueno, podemos tener en esta parte que sería de menos infinito a 3 abierto o cerrado. La podemos cerrar también, de menos infinito a 3 cerrado. Y después de ahí, también hubiéramos podido tener de 3 a 6. De 3 a 6. Ok, de 3 a 6 también podríamos tener ahí una función inversa. Ok, observen que aquí dice de menos 2 a 6 no nos sirve. Y de 0 a 6 tampoco, porque de 0 a 6 habrían partes que comparten, valga la redundancia ahí, la misma imagen. De 0 a 6. De menos 2 a 6 también. Y de menos 3 a más infinito, esa es mi opción más viable, por así decirlo, para que la función tenga inversa. Ok, en el siguiente tenemos el criterio de una función y que tiene inversa. Entonces vamos a buscarle esa inversa o ese criterio inverso. Entonces vamos a recordar cómo era ese proceso. En primer lugar, cambiamos a f de x por y. Tiene que estar ahí la y. Ahora lo demás. El 4 se manda a multiplicar porque está dividiendo. El 3 se manda a dividir porque está multiplicando. Y por último, el 2 se manda a raíz. Entonces ahí tenemos que 4. Bueno, y por último, cambiamos f a la menos 1 de x es igual a la raíz de 4y entre 3. La raíz de 4y entre 3. 4x, perdón. 4x. Disculpen. 4x entre 3. Entonces esta sería la del medio. ¿Ok?
Vamos a continuar. Con la 15 dice que ¿cuál es la siguiente ecuación? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones, perdón, corresponden a una función exponencial? Algo importantísimo es que para que tenga usted una función exponencial, tiene que tener la x como exponente. Entonces, las tres podrían ser funciones exponenciales, pero se dice que la base no puede ser, no puede ser ni uno, ni cero, ni negativa. Ok, no puede ser ni, vamos a para arreglarlo aquí. Eh, pero se dice, pero se dice que la base no puede ser no puede ser uno, ni cero, ni negativa, ni negativa. Ok, el 5 a la cero da uno, entonces esta no podría ser, porque va a quedar uno a la x, eso no puede pasar. 5 menos 3, 5 menos 2 es 3, perdón, y 3 más uno es 3, y 3 entre 3 es uno, por lo tanto, esta tampoco podría pasar. Y ya esta, si la hacemos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que no va a ser ni cero, ni uno, ni negativa, por lo tanto, este es el criterio de una función exponencial. Bueno, continuamos con las preguntas. Aquí ahora de función exponencial. Ya vimos que la pregunta 15 que no puede ser ni cero, ni uno, ni negativa a la base, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aquí está disimulado el uno, aquí también está disimulado el uno, aquí no, ¿verdad? Aquí ya es un número común y corriente, entonces por lo tanto ya, y positivo, ¿verdad? Que es muy importante. También no puede ser negativa la base. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones de función exponencial es verdadera? Dice, su codominio es R a la menos, R menos, es decir, todos los números negativos. Bueno, vamos a recordar, ¿verdad? Que en una función exponencial tenemos al dominio y al codominio. Entonces, como en el dominio hay ciertas restricciones, no puede ser en el dominio, ¿verdad? Tenemos ahí, perdón, en la base tenemos ciertas restricciones, entonces no nos va a dar cierta cantidad de números. Pero por lo general en el X lo podemos poner negativo o positivo, porque el X va a estar en la parte del exponente. Y eso me va a tirar a cualquier número real, ¿verdad? A cualquier número real. Entonces, en este caso, positivo, eso sí, a cualquier número real positivo. Y aquí podríamos utilizar cualquier número real en el dominio. Entonces, como las bases van a ser positivas, no van a ser negativas, entonces el número no se me va a volver negativo. Entonces, por lo tanto, recordemos en una gráfica, ¿verdad? Una función exponencial puede ser así, o sea, nunca va a llegar a la parte de abajo, o una función exponencial puede ser así. Es decir, nunca va a tocar la parte de abajo del eje del codominio. Entonces, en el codominio vamos a tener a R más y en el dominio vamos a tener a R. Entonces dice, la imagen de uno es cero. O sea, la Y de uno es cero. Y eso sería mentira, porque por lo general, si usted pone una base 3 a la uno, eso me va a dar 3. Entonces dice, su base A es cualquier número positivo menos el 1. Esto es la opción correcta. Perdón.
Esa sería la opción correcta. Ok, continuamos. Entonces, en este caso, dice que tenemos una función exponencial. Al poner a la x, hablamos de una función exponencial. Y las funciones exponenciales tienen dos tipos. Está la creciente, que es cuando a es mayor que 1, y la decreciente, ¿verdad? Es cuando la decreciente es cuando a es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Ok? Entonces, en este caso dice a mayor que 1. Dice a, digo, menor que 1. Entonces, aquí hay un pequeño problemita que hay que arreglar, ¿verdad? A mayor que 1 tiene que estar así. Porque solamente hay dos opciones, a mayor que 1 o de 0 o a mayor que 0 pero menor que 1. Entonces, si a es mayor que 1, la función es creciente. Y si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces, la gráfica de una función creciente es algo así. Y la gráfica de una función decreciente es algo así. Perdón, me equivoqué ahí. Disculpen, sería algo así. Esa sería la gráfica de una función decreciente, para que lo tomemos en cuenta. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponden a la función exponencial, ¿verdad? Y que es decreciente, ¿verdad? Entonces acabamos de decir que la decreciente es algo como esto, ¿verdad? Es algo así. Nunca, recordemos que nunca las funciones exponenciales van a tocar al eje de las X. Eso es importante recordarlo, ¿verdad? Nunca las funciones exponenciales van a tocar al eje de las X. Van a ser asíntotas. Asíntotas al eje de X, al eje X. Y recordemos que el eje X siempre es el eje horizontal. Entonces esta ni siquiera es exponencial, esta es logarítmica. Esta función de aquí es logarítmica, estas sí son exponenciales, pero la respuesta correcta sería esta porque estamos hablando de la decreciente. Ok, continuando aquí entonces, hablamos de una función, esta sería exponencial, esta sería logarítmica, y la gráfica que estamos viendo es una función logarítmica porque está cruzando al eje de las X. La función logarítmica es la que cruza al eje de las X. ¿Y cuál estamos viendo? ¿La creciente o la decreciente? Entonces aquí estamos viendo a la función logarítmica decreciente. Esa es la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la función logarítmica creciente va así. Esta es la función logarítmica creciente. Entonces esta sería la creciente y esta que nos están dando una prueba es la decreciente. O práctica de examen, perdón, la prueba. Práctica de examen. Entonces ahí, para que nos quede claro, ¿verdad? ¿Quién es la creciente? ¿Quién es la decreciente en la función logarítmica? Ok, continuamos. Hablamos, dice, si f es una función logarítmica. Aquí tenemos al criterio. Ahí tenemos al criterio. Dice que cuál es la preimagen de -3. Ok. Para hablar de la preimagen, hablamos de la X y entonces esta sería Y. Por lo general, entonces sería -3 es igual al logaritmo base 2 de X.
Pero como aprendimos a través del año, ¿verdad? No podemos trabajar con eso, sino que trabajaríamos con 2 a la menos 3 es igual a X. Y 2 a la menos 3 es un octavo. Ustedes lo pueden ver aquí en la calculadora. Ponemos 2 a la menos 3 y nos da un octavo. Ahí lo tienen. Esa sería la opción correcta. Muy bien. Continuando con la pregunta 21, ¿verdad? Lógicamente, esta práctica de examen es larga porque estamos hablando de una convocatoria. No estamos hablando de un examen parcial, sino una convocatoria que abarca muchos temas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de fijo, esta explicación se tiene que ir en varios videos, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Aquí tenemos, dice, si G es una función logarítmica tal que logaritmo de A de X. Vean que aquí me están diciendo que es decreciente. Eso es importante que yo siempre reconozca cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente. Dice, ¿cuál es el intervalo de las imágenes de todo X mayor que cero, pero menor que 1? Ok, entonces hacemos un pequeño gráfico de una función logarítmica decreciente. Por lo general, la gráfica de una función logarítmica toca al eje de las X en el 1, ¿ok? En el 1. Entonces, nos damos cuenta que las X o el eje de las X se nos divide en dos equipos. El primer equipo es de 0 a 1. Y el segundo equipo es de 1 a más infinito o de 1 mayor que 0, por así decirlo, o X, perdón, vamos a quitarlo por aquí, de X, ¿verdad? Mayor que 1, ¿ok? Este es el equipo de X mayor que 1 y este de aquí, este pedacito, es el equipo de 0 a 1, ¿ok? Entonces dice, en una función decreciente, ¿cuál es el intervalo de las imágenes de las imágenes de todo X mayor que 0, pero menor que 1? Entonces, el intervalo son imágenes positivas. Aquí nos damos cuenta que mientras esta función se vaya recostando al eje de las Y, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que aquí sería solamente de 0 a 1, de 0 a 1. Es el intervalo donde vamos a encontrar a todas perdón, el intervalo donde vamos a encontrar a todas las imágenes de 0 a 1, ¿verdad? En el eje de las X sería de 0 a más infinito, de 0 a más infinito. Abierto porque ven que aquí está abierto, o sea, el 0 no se toma en cuenta ni al 1, ¿verdad? ¿Y por qué no tomamos en cuenta ni al 0 ni al 1? Porque dijimos más atrás, ¿verdad? Que la base no puede ser 0 y no puede ser 1, ¿verdad? Esa es la situación que tiene que quedarles bien claro, ¿ok? Entonces aquí hablamos ahora de una función logarítmica. Esta función logarítmica es creciente. Eh, en este caso, vamos a ver, dice 5 cuartos. 5 cuartos andaría un poquito más para acá. Hablamos de 5 cuartos. ¿Por qué más para acá? Porque estamos hablando del 1 aquí. Recuerden que toda función logarítmica toca el eje del X en 1. Entonces, 5 cuartos es por aquí porque veamos una calculadora, ¿verdad? Que es 5 cuartos. 5 cuartos es 1.25. Entonces, él tiene que andar por aquí. Ok, entonces, como vemos, dice que las imágenes son negativas. Eso es lo que dice esa simbología. Las imágenes son negativas
negativas. Las imágenes son negativas, ¿verdad? En el caso en que tenga de x perteneciente de 0 a un cuarto, a 5 cuartos, perdón. No, esto sería mentiras. Ahora, ¿por qué? Porque vemos que esta parte sí agarra imágenes negativas, pero esta partecita no. Esta partecita agarra imágenes positivas. Entonces estamos partiendo mal, por así decirlo, el intervalo. Entonces, esta sería falsa. Ahora dice que las imágenes son positivas. Dice que las imágenes son positivas. Ok, de 5 cuartos a más infinito. Ahí sí. Porque como esto va a venir a quedarse aquí, entonces vamos a agarrar a 5 cuartos para allá y todas van a tener imágenes positivas. Esto es verdadero. Y dice que la imagen de 5 cuartos es uno. También eso esta imagen de 5 cuartos es uno. Para saber eso, que es verdadero o es falso, agarramos una calculadora, ponemos log 5 cuartos y ponemos 5 cuartos y efectivamente nos damos cuenta que eso es uno. Ok, entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Serían la 2 y la 3. La 2 y la 3 serían las verdaderas.